Apreciados hermanos, queridos amigos, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta nueva emisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Bienvenidos. Del Maestro para los Maestros. Tu amor es grande hasta los cielos. Este es el título de la lección que durante toda esta semana hemos venido analizando. El versículo de memoria lo encontramos en esta oportunidad en el libro de los Salmos, que es el libro que estamos estudiando, el Salmo 57, y leemos el versículo 9 y el 10. Y a la letra dice: Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes, tu fidelidad. Este es un texto hermoso, definitivamente es precioso. Esta semana vamos a ver cómo el amor de Dios trasciende no solamente las esferas del mundo, trasciende las esferas del cielo. El amor de Dios trasciende el universo entero. Los salmos subrayan este hecho de que todos los seres creados, todas las criaturas del universo dependen de la misericordia de Dios de manera absoluta, por completo. Afortunadamente, la misericordia de Dios es eterna. ¿Qué diferencia hay entre misericordia y amor? A veces podemos llegar a pensar que los dos términos son sinónimos y no es así. La misericordia tiene que ver con el acto de tratar con bondad a una persona que no se merece que la traten con bondad, mientras que el amor es un principio y es un principio que emana de Dios. Por lo tanto, el amor de Dios es eterno y su misericordia es eterna. ¿Desde cuándo se dio la misericordia? Yo creo, y puede que usted no esté de acuerdo con ello, Dios es misericordioso siempre, pero su misericordia se activó, se potenció cuando entró el pecado. Anteriormente solo manifestaba amor. ¿Por qué no manifestaba misericordia teniéndola Él como un atributo? Porque no era necesario aplicar la misericordia a alguien que no la mereciera. Es decir, no había pecado. ¿Cómo iba Dios a ofrecer misericordia, tratar bien a alguien que no lo merecía? Ahora, podemos nosotros aquí elucubrar bastante, pero nos quedamos con lo que los salmistas nos dicen, a saber, que el pueblo de Dios se consuela por el hecho de que Dios es misericordioso, es amoroso, Dios es fiel a su pacto, y por ello, en esta semana encontramos que el amor de Dios se manifiesta de muchas maneras. Entonces vamos a entrar inmediatamente en el estudio de esta semana. Pero antes vamos a orar. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, mil gracias te damos por darnos la oportunidad de estar una vez más con nuestros hermanos. Después de un largo viaje que nos trajo de vuelta aquí a Colombia, estamos agradecidos a ti por compartir este momento. Que tu bendición esté en nuestro medio, lo pedimos en Jesús. Amén. Su amor es para siempre. Ese fue el título de la lección para el día domingo 11 de febrero. Y la base del estudio de ese día fue todo el Salmo 136, un salmo realmente espectacular. La lectura de este salmo nos genera una imagen de un Dios poderoso, de un Dios que es tan poderoso, pero al mismo tiempo se muestra tan amoroso. Fue por amor que Dios decidió traer a la existencia cuanto existe en el universo. Fue por amor que Dios trajo a la existencia tu vida y la mía. Ese amor de Dios no tiene límite, no tiene precio. Y en este salmo también se destaca que Dios es un Dios de misericordia. El vocablo hebreo yesed habla de o expresa la idea de un amor inalterable. Decíamos en la nota introductoria del estudio de esta semana que la misericordia se diferencia del amor en que la misericordia es el trato bondadoso que se le otorga a una persona que no se lo merece, mientras que el amor es un principio que permanece inalterable. En el caso de Dios, Él es poseedor de los dos atributos. Él es misericordioso por esencia, por naturaleza. Ese es un atributo innato de Dios. Y el amor es la base de su carácter también. Este salmo entonces recoge la figura de un Dios que trajo a la existencia todo, pero que también tiene mano fuerte y que tiene un brazo poderoso. ¿Para qué sirve esa mano poderosa?
¿Cómo utiliza Dios ese brazo fuerte para proteger a sus hijos? Nunca Dios ahora utiliza su brazo para hacerle daño a sus hijos. Habrá un momento en donde Dios desnudará su brazo. Él hará su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. Y como el padre que va a castigar a un hijo, aunque hoy muchos están en desacuerdo con el castigo físico, no voy a entrar en esas discusiones. Solo sé que Dios desnudará su brazo para castigar a aquellos que definitivamente quisieron no darle la oportunidad de Él salvarlo. Otro detalle que salta a la vista en el Salmo 136 es que hay un cuidado paternal y universal de Dios por toda su creación. Usted puede irse a cualquier galaxia si pudiésemos tener esa oportunidad y veríamos el cuidado de Dios. Tal vez nunca o sí, tal vez alguna vez te has puesto a pensar cómo es que el universo es tan perfecto que no se choca, no se destruye. Aunque los astrónomos de vez en cuando nos asustan con noticias de que un gran asteroide se acerca a la superficie de la Tierra o que un asteroide del tamaño de un estadio de fútbol pasó a 20.000 kilómetros o a 50.000 kilómetros o a 1.000.000 de kilómetros de la Tierra, y siempre hay unas premoniciones cataclísmicas en donde un asteroide u otro planeta o el resto de otro planeta vendrá, impactará la Tierra y este será el caos. Pero las fuerzas que mantienen cohesionado el universo derivan de Dios. La rotación, la traslación, la fuerza de la gravedad, todas las leyes físicas que operan en este mundo son el producto del majestuoso, del tierno cuidado que Dios tiene por sus criaturas. Eso lo refleja y lo dice el Salmo 136. Pero qué curioso, el Salmo 136 también hace un contraste entre los dioses falsos que adoran las naciones paganas y el verdadero Dios. El salmista se regocija en decirle a las naciones paganas, y voy a utilizar una interjección de la risa, ja, ja, diría el salmista, ustedes adoran al sol, ustedes adoran a la luna, adoran a los árboles, adoran la naturaleza, adoran los ríos, adoran las constelaciones, las estrellas. Déjenme decirles que esos dioses, que por supuesto no lo son, pero en el hipotético caso que lo fueran, esos dioses fueron creados por mi Dios, el verdadero Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso es una ironía muy interesante el que el salmista utiliza aquí. Hoy podemos nosotros decir con confianza, nosotros adoramos a un Dios poderoso, a un Dios real, no a un Dios inventado por el hombre. El Dios de nosotros no se parece a nosotros. El Dios de nosotros no está hecho a imagen y semejanza, no es un saltimbanquis, es un Dios serio, es coherente, es fiel, es poderoso, pero al tiempo que es poderoso es tierno, al tiempo que es amoroso es justo, al tiempo que es serio es misericordioso. Tenemos todo para seguir adorando el nombre de nuestro Dios porque Él se lo merece. Hace 2 días llegamos de Estados Unidos y estuvimos en una iglesia, la iglesia de Emmanuel. Esta foto que ustedes están viendo corresponde a un grupo de la feligresía de la iglesia de Emmanuel. A esa iglesia le estuvimos dando clases de teología por 3 semanas. Nos reuníamos los sábados, los miércoles y los viernes. Por 3 semanas hicimos eso. Aquí queda el recuerdo de estos queridos hermanos que me alegraron la existencia en esa fría estadía mía allá en el país del norte. Saludos a cada uno de ustedes. Crea en mí un corazón limpio. Ese es el título de la lección para el día lunes 12 de febrero. Este es un salmo precioso. Es un salmo penitencial. Está dentro de la clasificación de los penitenciales. Es decir, penitencia, donde el salmista, donde el orante está expresando desde lo más profundo de su ser un arrepentimiento, un deseo de que Dios lo trate con misericordia porque él ha pecado seriamente. El Salmo 51 tiene un background y su background consiste en que David cometió un delicado pecado con la esposa de un hombre llamado Uría, Betsabé. La célebre historia de David y Betsabé.
Cuando David se da cuenta de su monumental error, de su tremendo error, él inmediatamente se arrepintió. La historia ustedes la conocen y no voy a entrar en esos detalles, pero él se arrepintió y producto de ese arrepentimiento produjo esta pieza musical de extraordinarios niveles de arrepentimiento. Lo que David expresa allí es visceral. Crea en mí, oh Dios. La expresión bará en hebreo, que es traducida aquí en el Salmo como crear, es exactamente la misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde se dice, en el principio creó. La palabra creó deriva del vocablo hebreo bará. Pero, ¿cómo es posible que Dios pueda crear? Porque la creación de allá de Génesis es una creación de la nada. Dios no necesitó material ni materia preexistente para traer a la existencia todo lo que existe. Dios no necesitó de una camionada, de una volquetada de tierra para crear la tierra. La tierra Él la trajo por el poder de su palabra. Ahora el salmista está diciendo que la única manera como el corazón, entiéndase la mente, del ser humano pueda ser cambiado es a través de un acto milagroso, de un acto portentoso. Por eso se dice que la creación que David está diciendo aquí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón nuevo. Hermanos, esta creación la hace Dios, pero ¿la hace Dios a partir del corazón irregenerado? No. ¿Cómo hace Dios para crear esto? Esto sí es un misterio. Yo no tengo el alcance para saber cómo hace Dios esa transformación de crear de la nada un corazón, un sentimiento distinto al que veníamos manejando. No me pregunten más cómo lo hace, porque precisamente ese es el Dios al que nosotros servimos. David utiliza la figura de un hisopo. Aquí les dejo la posible imagen de una de las variedades de el hisopo que crecía allá en el antiguo cercano oriente. El hisopo es una pequeña, una planta trepadora que se utiliza para distintas cosas. Y uno de ellos es el que se menciona aquí. Esta palabrita hisopo probablemente está haciendo referencia a la misma variedad, no sabemos si es a la misma variedad que utilizó el pueblo de Israel para pintar los dinteles de sus casas allá en Gosén, en Egipto, cuando Dios le dijo que vendría la Pascua. No lo sabemos. Pero lo importante de aquí no es la variedad, lo importante es el uso, el empleo de este hisopo, que era una planta para purificar. Bueno, David está diciendo, hazlo con ese hisopo. ¿Cuál es ese hisopo? No lo sabemos. ¿Podemos decir que la palabra hisopo representa algo? No lo sé. Probablemente pueda significar el accionar que Dios ejecuta en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Ese hisopo hace las veces de un agente purificador que trae sobre nosotros la sangre redentora y purificadora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este día solo podemos decir que es Dios quien genera en nosotros esa transformación milagrosa, ese cambio perfecto, eso de que tú mismo te dices, ¿cómo es que yo ahora tengo tanto deseo de orar, de leer la Biblia, de hacer esto, cuando antes a mí no me importaba? Esa es la obra de Dios. Pero podemos interrumpirla. Nosotros podemos interrumpir la obra de Dios porque Él respeta nuestro albedrío. De allí que la oración de un cristiano consagrado debe ser esta: Dios mío, crea en mí un corazón nuevo. Haz esto todos los días. Te entrego mi voluntad. Haz de mí lo que bien te parezca. Cuando nosotros le entregamos voluntariamente nuestra voluntad a Dios, Dios se siente en libertad de actuar. Porque como Él respeta nuestro albedrío, nunca lo violentará. Pero cuando decidimos bajo la claridad de nuestra libertad de decidir, Señor, toma mi corazón, Él lo hace. Y esa transformación ocurre de una manera impresionante. ¿Tú te has dado cuenta en qué has cambiado? Déjame el comentario. Déjanos los comentarios. ¿En qué has cambiado tú? Acompáñenme, porque yo les voy a decir en qué he cambiado. Yo voy a compartir también esta nota. Así que vamos a continuar estudiando este maravilloso tema. Para el día martes 13 de febrero, el título de la lección fue Señor,
si miraras los pecados. Yo pienso, hermanos y amigos, que cuando hablamos de esperar, cuando utilizamos o se utiliza la palabra esperar, para muchas personas este vocablo es sinónimo de impaciencia, al punto que hay un dicho que dice, el que espera o quien espera, desespera. Obviamente eso depende. Si tú estás esperando una cirugía que te ha de ser de muchísima utilidad, la esperas con paciencia. Por otro lado, si la espera se hace en compañía, posiblemente la espera sea mejor, la espera sea más llevadera. Ahora bien, desde la perspectiva de los salmos, nuestra compañía perpetua es Dios. Es perpetua porque Dios es eterno. Entonces, Él no se cansa de estar con nosotros. En el Salmo 130, en la versión Reina Valera 1995, se usan 5 veces la palabra hebrea lekavot, que técnicamente hablando o precisamente hablando significa estirarse. ¿Qué significa esto? Hombre, simplemente que el amor de Dios se estira y que nosotros también debemos estirar la paciencia, debemos estirar la espera, porque ¿quién no se regocija cuando recibe de parte de Dios el perdón? En el versículo 3 se utiliza la expresión si miras los pecados. Imagínate tú, ¿qué pasaría si Dios se quedara mirando nuestros pecados todo el tiempo? Humanamente hablando, eso es muy difícil que nosotros lo entendamos, pero vamos a tratar de ubicar esa interpretación, tratar de imaginarnos qué pasaría si Dios se quedara mirando todo el tiempo nuestros pecados, haciendo una comparación. Y sería la siguiente: ¿qué pasaría y qué pensarías si se estuvieran fijando todo el tiempo en tus errores, en tus faltas y en tus pecados? ¿Tú cómo te sentirías? O viceversa, ¿qué pasaría, qué pensarías tú si de una persona solo se observan, solo se hacen referencia de sus pecados, de sus faltas, de sus errores? ¿Qué pensarías tú? Afortunadamente, Dios tiene una impresionante capacidad, tiene una impresionante disposición, una increíble disposición a perdonar a sus hijos. Por eso en el Salmo 130 se percibe eso, que Dios no está pendiente de nuestros pecados. Es obvio, hermanos, que nosotros pecamos contra Dios. Es verdad que ofendemos su nombre, pero Él no está pendiente de, ahora vamos a ver con qué pecado me sale este Jonathan. Voy a ver ahora con qué pecado me sale la fulanita esta. No, Dios no está esperando que nosotros estemos cometiendo constantemente pecados. Sabe que nuestra naturaleza es pecaminosa, pero no se deleita en que nosotros pequemos. Él se deleita en perdonar nuestros errores cuando reconocemos que hemos fallado delante de su presencia. Sal en el día de hoy con esta convicción, amado hermano, querido amigo: Dios no es ese ser punitivo que nos han tratado de enseñar, pero tampoco te vayas al otro extremo. No tengamos el concepto pendular de quienes ubican a Dios como un Dios extremadamente permisivo, que Él nunca tocará a sus hijos porque Él es todo amor. Es que el amor también tiene su límite. Y la ira de Dios, que es un antropopatismo que se utiliza para describir lo que a Dios le exacerba, la ira de Dios es su manifestación, su animadversión hacia el pecado. Y cuando un hombre no quiere dejarse quitar el pecado por parte de Dios, Dios no tiene otra alternativa que ceder, que aceptar el libre albedrío que esa persona está ejecutando. Dios quiere quitarle el pecado, pero en su albedrío, en su libertad, este hombre no quiere dejarse quitar el pecado y Dios aborrece el pecado. ¿Qué puede hacer? Para el pecado, Dios es fuego consumidor. Su gloria es fuego consumidor para el pecado, que es una especie de gasolina. Entonces, cuando Dios quiere quitarle, entre comillas, la gasolina a ese hombre, y ese hombre no quiere dejarse quitar la gasolina, la gloria de Dios
termina destruyendo al pecador que está impregnado con esa gasolina. Entiéndase, pecado. El Salmo 130 es rico en decirnos, Dios es paciente, es misericordioso, pero también es justo, aunque es lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. No debemos jugar con la justicia ni con la paciencia divina. Alabanza al Dios majestuoso y misericordioso. Ese es el título de la lección correspondiente al día miércoles 14 de febrero. A nosotros nos han dicho que Dios vive en el tercer cielo, en el tercer cielo. Eso lo dice el apóstol Pablo. Nosotros pensamos que el cielo está hacia arriba, miramos hacia arriba. Y cuando decimos Señor, porque miramos hacia arriba. Pero ¿quién creyera que en el planisferio universal la mirada nuestra debiese ser hacia allá? ¿Por qué? Porque la Tierra está en la Vía Láctea y la Vía Láctea está alrededor del trono de Dios y todas las otras constelaciones giran alrededor del trono de Dios. Dios es tan alto, tan sublime que habita en el tercer cielo. Hermano y amigo, esto es trascendencia pura, trascendencia en su máximo nivel. Dios es tan alto, es tan trascendente que según el salmista en su Salmo 113, para el salmista el solo hecho de que Dios se digne a mirar hacia la tierra ya es un acto de humillación para él. Imagínate, el solo mirar hacia la tierra es humillante para Dios. Y sin embargo, Dios lo hace por misericordia a nosotros. ¿Por qué razón tú adoras el nombre de Dios? ¿Por qué razón tú lo alabas? Los salmistas nos ofrecen por lo menos dos razones. La primera razón para adorar a Dios es por su magnificencia. Nunca hemos podido ver la gloria de Dios a plenitud, pero tenemos vislumbres, tenemos atisbos de su poder y de su grandeza. Cuando miramos un cielo lleno de arreboles, cuando miramos los portentosos, pues las portentosas puestas de sol, cuando vemos las auroras boreales, cuando vemos todos estos fenómenos naturales, uno dice, qué grande es Dios. Y cuando uno mira hacia el cielo en una noche estrellada, o miramos un plenilunio, una luna redonda, solo la mente de quien teme a Dios puede imaginar y pensar cuán grande es Dios. Alabamos a Dios por su magnificencia, pero lo alabamos también por su bondad. Hermanos, queridos amigos, alabemos a Dios con gran reverencia. Tengamos mucho cuidado de no acercarnos a Dios como a nosotros se nos plazca. Dios nos dejó instrucciones precisas en su libro sagrado acerca de cómo acercarnos a Él en el acto sublime de la adoración. Acuérdate, los ángeles se cubren sus rostros para alabar a Dios. ¿Cuánto más nosotros, seres caídos, debemos tener reverencia? Hace un tiempo prediqué un sermón, un tema titulado Disonancia o necedad musical. Te invito para que lo veas. Si no has tenido la oportunidad de ver este tema, aquí te invito, un tema muy interesante, no porque lo haya predicado yo, sino porque lo que se está diciendo allí debe tener un impacto en tu mente para que tú pienses y medites. Entonces, alabemos a Dios en su majestad, alabemos a Dios por su gran misericordia, misericordia que se extiende y que se renueva todos los días de nuestra existencia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Para el jueves 15 de febrero, el título de la lección fue No olvides ninguno de sus beneficios. El Salmo 103 habla de ser agradecidos a Dios por sus bendiciones. Yo pienso que la ingratitud es una tragedia para quien la sufre. Yo no sé si alguna vez te ha pasado que has hecho una obra de caridad, has hecho un acto bondadoso, te has desprendido de algo para ayudar a alguien y resulta que esa persona con el tiempo nunca te agradece el gesto que tú tuviste. ¿Lo has experimentado alguna vez? ¿Qué sientes en tu corazón cuando eres o sufres o eres objeto de una ingratitud? A mí me duele. No obstante, a medida que vamos madurando en la fe, entendemos que la naturaleza humana, nuestra naturaleza, es así. Posiblemente en tiempos pasados nosotros éramos también ingratos. Hoy estamos sufriendo lo que nosotros hicimos sufrir a una persona. Pero mi hermano, ¿cuántas veces tú has desagradecido
a Dios? ¿Cuántas veces te has mostrado remiso a darle gloria por las bendiciones? El salmista nos recuerda que a Dios debemos agradecerle por sus constantes bendiciones. Y yo creo que Dios no es un ser ataráxico, es decir, Dios no es un ser que no tiene sentimientos, claro que sí. Yo pienso que si a mí, a mí que soy pecador, me duele la ingratitud, cuánto más a un ser perfecto, lleno de amor y de bondad, no le afectará. Por supuesto, no al nivel de nosotros, no, pero debemos ser agradecidos a Dios. ¿Cómo debe el hombre responder a la bondad que Dios manifiesta todos los días? La autora de nuestra lección nos presenta dos formas como nosotros podemos ser agradecidos y manifestar nuestra gratitud a Dios. En primer lugar, bendiciendo al Señor. ¿Usted alguna vez se ha preguntado cómo puedo yo, pecador, bendecir a Dios, que es la fuente absoluta de la bendición? Bueno, la bendición también se da cuando nosotros hablamos bien de una persona y le reconocemos y agradecemos por los beneficios que él o esa persona nos ha dado. Esa es una forma de corresponder a las bendiciones que Dios nos ha dado. En segundo lugar, recordar todos sus beneficios. Voy a terminar esta parte de la lección leyendo una cita, un trozo espectacular que dice de la siguiente manera. Sería bueno que cada día, menciona tu nombre, que cada día Jonathan, dedicase una hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos de su Espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Esta declaración la encuentras en el libro El deseado de todas las gentes en la página 66. No olvidemos agradecer a Dios por sus bendiciones. Pero ¿quién creyera? También debiésemos agradecer a Dios por aquellas cosas que no son completamente de nuestro agrado. El patriarca Job, estando preso de todos los ataques acerbos de los que Satanás le hizo objeto, le dijo a su esposa, ¿acaso recibiremos de Dios solo el bien y no el mal? Job está expresando lo que normalmente la gente de su época expresaba, que Dios era el responsable de alguna forma del mal. Pero ya sabemos que no es Dios quien efectúa el mal en un cristiano que está deseoso de agradarlo, de buscarlo. Es Satanás. Por eso, queridos, en el día de hoy, dale gracias a Dios por sus constantes bendiciones. Hemos llegado al día viernes 16 de febrero. Estamos casi listos para entrar en el día de preparación para la recepción del sábado, para quienes obedecemos el mandamiento dado por Dios desde el jardín del Edén, ratificado en el monte Sinaí y ratificado por Cristo en la cruz del Calvario, el día de reposo. Y el tema para hoy es para meditar, para reflexionar, para pensar. ¿Qué debemos pensar para el día de hoy? Hermanos, pensemos. ¿Nos hemos arrepentido de nuestros pecados? ¿Hemos sido agradecidos a Dios? ¿Pensamos en Dios con frecuencia? ¿Tratamos de hacer su voluntad? Pensemos en el día de hoy sobre el particular. Y quiero dejarte esta cita que me parece también extraordinaria. Hemos pecado contra Él y somos indignos de su favor. Sin embargo, Él mismo ha puesto en nuestros labios la más maravillosa de las súplicas. No nos deseches. No nos deseches, Señor. No deshonres tu trono glorioso. Haz honor a tu nombre. Acuérdate de tu pacto con nosotros. No lo invalides. Cuando vamos a Él, a nuestro Dios, confesando nuestra indignidad y pecado, Él se ha comprometido a atender nuestro clamor. El honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de su palabra a nosotros. Esta cita la encuentras en el libro llamado Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 116. Muy bien, hermanos, hemos llegado entonces al final. Quiero dejarte aquí el link que no dejes de estudiar los salmos.
Aquí están los salmos. Estamos haciendo un esfuerzo con mucho cariño para que cada uno de ustedes pueda tener acceso de una manera libre a escuchar los salmos. Te invito para que lo hagas cuando te vayas a dormir. Prende tu computadora, prende tu dispositivo, reproduce el podcast que estamos haciendo y duérmete arrullado por esas maravillosas palabras que Dios inspiró a estos salmistas. Muchas gracias por acompañarnos, apreciados hermanos y amigos. Nos vemos en la próxima semana que tiene una lección maravillosa y se titula Sabiduría para vivir con rectitud. Ese es el título de la lección número 8 que estudiaremos la próxima semana. Sabiduría para vivir con rectitud. Nos vemos entonces, un abrazo poderoso, que la paz del Señor esté con ustedes y bendiciones.